Sí, Sí, está grabando. ok. Bueno, vamos a empezar la exposición de esta noche. Somos el grupo compuesto por Ana Dalila Carías Reyes, que es mi persona, Carmen Lorena Calles, Claudia Yesenia Flores Rivera, Álvaro Josué Gámez Jiménez y María Rutilia Hernández. Y por último tenemos al compañero Óscar Emilio Santos. A nosotros nos ha correspondido en esta ocasión hablar sobre el sindicato de empleador. Nos vamos a lo que es el artículo 17 del Código de Trabajo para dar una definición de acuerdo a nuestro Código de Trabajo, el cual dice, artículo 17, inciso segundo, quien presta el servicio o ejecuta la obra se denomina trabajador. Quien lo recibe y remunera se llama patrono o empleador. De acuerdo a lo que hemos investigado, también podemos decir que el concepto de empleador se puede considerar como aquel que suministra trabajo a otro. Según la Ley Federal de Trabajo, es aquella persona física o moral que utiliza los servicios patronales de una o varios trabajadores. El empleador es una persona o empresa que se ve beneficiado por los servicios personales de otra persona física que se encuentra en el estado de subordinación frente al que por razón se obliga a retribuir económicamente, es decir, el empleador. Puede también a su servicio poner una o más personas físicas a laborar. También podemos decir de que tenemos que entender que en nuestro código de trabajo no aparece la figura como empleador, sino que está la definición como patrono. No así el licenciado pues nos ha dicho de que ya no se utiliza la palabra patrono, sino que estamos ante la figura de un empleador. Y también tenemos por otro lado lo que es el significado de sindicato, que dice de que es una asociación de trabajadores cuyo propósito es defender los derechos laborales del sector que representan y promover así iniciativas y proyectos y leyes de su interés. Los sindicatos son asociaciones que se constituyen libremente, sea que se trate de trabajadores del sector público o ya sea privado. Este principio de libertad es una institución reconocido como un derecho garantizado de la autonomía respecto de los intereses del empleador. Nos vamos ahora a enfocar sobre el origen de los sindicatos, ya que el tema pues amerita que nosotros hagamos una breve reseña sobre ello. Desde el punto de vista jurídico, los sindicatos aparecieron en el siglo XIX, tras el desarrollo de la revolución industrial, y tienen su procedente en la figura de los gremios, que eran agrupaciones de artesanos muy características de la era preindustrial. Con las transformaciones económicas y sociales que trajo la industrialización, los gremios fueron desapareciendo, sustituidos inmediatamente por los sindicatos. Pues se dice que en los primeros años de la industrialización, el asociativismo obrero estaba expresamente prohibido. Luego sobrevino una etapa de la tolerancia y finalmente en 1824 el primer país en admitir el derecho sindical fue Inglaterra. A partir de ese momento el movimiento sindical comenzó a crecer.
Pero ahora veamos el sindicato, cómo surgió en El Salvador. Y se dice de que a principios del siglo XX, en El Salvador solo existían las asociaciones de artesanos. En 1920, el derecho del trabajo en El Salvador era inexistente. En esta época, todas las relaciones nacidas del trabajo se regulaban con el Código Civil. Y durante los años 1920 y 1921, cuando movimientos de huelga, estallaron movimientos de huelga en algunos gremios, en los que se tiene una reseña de que entre ellos estaban panificadores, zapateros. En esta huelga se propició por primera vez una intervención tripartita entre trabajadores, Estado y patrono. Y entre 1921 y 1924, la fuerte crisis económica propicia la formación de nuevos sindicatos, entre ellos de zapateros, albañiles, sastres e incluso sindicatos de oficios varios. Y en 1924 se crea la Federación Regional de Trabajadores en El Salvador. En sí, ¿cuáles son las funciones de los sindicatos? Bueno, las funciones son las siguientes: la negociación del contrato colectivo cuando hubiere lugar, la representación de los trabajadores, con los contratos individuales cuando así se requiera. En tercer lugar, tenemos la supervisión y defensa de las condiciones de seguridad industrial. Como cuarto, tenemos la vigilancia en el cumplimiento de la seguridad social. Tenemos también, en quinto lugar, exigir y promover condiciones adecuadas para el usufructo de derechos en el ámbito laboral. Bueno, las obligaciones también son importantes mencionarlas. Y estas obligaciones que tiene el empleador es el perfil en igualdad de circunstancia a los trabajadores que hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo. Guarda la debida consideración y buen trato. Proporcionan capacitación y adiestramiento para el mejor desempeño en el trabajo y cumplir así las disposiciones de seguridad e higiene para prevenir accidentes y enfermedades de trabajo. Los empleadores pueden amparar tanto a los patronos como a los trabajadores. Los empresarios y patronos, que ahora pues tenemos que llamarlos como empleadores, también tienen derechos a organizarse y a unirse con la intención de tratar aquellas situaciones relevantes a las relaciones de trabajo. Puede formarse por empleadores de una o varios tipos de actividades, o por empleadores de una o varios tipos de actividades de distintos estados de la República. Teniendo como mínimo de integración 7 empleadores. Eso es lo que nos dice el artículo 212 del Código de Trabajo. Los sindicatos de empleadores también tienen la obligación de proteger los intereses de las empresas en relación con los sindicatos de trabajadores y ayudar así a los empleadores y mejorar todos los aspectos de relaciones con los trabajadores. Pasa ahora mi compañera a hablar más sobre lo que es el sindicato de empleador. Buenas noches, mi nombre es Claudia Yesenia Flores. Les hablaré un poco más qué es el derecho a la sindicalización. Es
todo derecho que tienen las empresas del Estado a constituir autorización previa las organizaciones sindicales que estimen conveniente, con la sola condición de sujetarse a la ley y a sus estatutos. ¿Qué quiere decir? Que para ejercer este derecho, ya que sabemos que es un derecho fundamental, veremos el artículo 204 del Código Laboral, que nos dice que tienen derecho de asociarse libremente para defender sus intereses económicos y sociales y comunes formando asociaciones profesionales o sindicatos. ¿Qué quiere decir? Que esto lo pueden ejercer los empleadores y trabajadores privados, como literal A. B, los trabajadores de instituciones oficiales autónomas. Y el C, como nos dijo el licenciado en una clase, que los trabajadores entraban, los trabajadores públicos y municipales, aunque este no estuviera reformado en la ley aún, pero sí está reformado en el constitucional. Y también nos podemos ver en el artículo 47 de la Constitución, donde nos dice que podemos asociarnos libremente para para defender nuestros derechos. También les hablaré que los sindicatos de empleadores se pueden constituir por 7 patronos. Digamos que 7 empleadores por lo menos pueden concurrir a la constitución o ingresar a los que ya han constituido los patronos mayores de 21 años de edad y menores habilitados de edad. Cuando el patrono sea una persona jurídica, concurrirá por medio de sus representantes o apoderados especialmente autorizados en el artículo 212. Bueno, y la libre y democrática que ejerce los sindicatos es que gozarán de la protección de las leyes, las que aseguran el trabajador o empleador, organizaciones sindicales libres y democráticas para el buen funcionamiento de ellos, ya que la libertad sindical es un derecho fundamental que tiene tanto el empleador como el trabajador. Bueno, esa ha sido mi participación. Pasará a mi otra compañera. A efecto de acreditación, mi nombre es María Rutilia Enríquez de Calle y voy a hablar un poquito sobre los sindicatos, sobre sus formas, su base legal, cómo se constituyen. Quizás primeramente voy a exponer un poco sobre y es que el derecho laboral regula las relaciones entre los empleadores y los trabajadores. ¿Por medio de qué? Por medio del Estado, a través del Ministerio de Trabajo, y esto está regulado por el Código de Trabajo. Es importante también explicarnos, de manera personal lo entiendo de esta manera, que hay leyes internacionales, convenios internacionales que han aportado a mejorar las relaciones de los empleadores con los trabajadores y también la oportunidad de ir creando también, digamos, organismos que fortalecen la participación de estas instancias. Estábamos estudiando un poco con los compañeros, compañeras, y hablábamos sobre el convenio 87 de la OIT y en relativo a la libertad sindical. En el artículo 2 nos explica que los empleadores y los trabajadores, sin ninguna distinción, tienen el derecho de constituir las asociaciones que estimen conveniente, afiliarse a las que ya existan también. Mire qué interesante esto, pues mi compañera hablaba de que
Ha sido una lucha de los trabajadores y trabajadoras por conquistar estos derechos. No ha sido fácil. ¿Por qué? Porque ha habido también mucha represión, mucha oposición para la organización. En el artículo 3, siempre del mismo convenio 87 de la OIT, nos dice que las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos, toda la parte administrativa y elegir libremente sus representantes, a organizar su administración y sus actividades. También esto les ayuda a que también formulen sus programas de acción, cómo van a trabajar, cómo se van a organizar. En el artículo 5 nos dice que las organizaciones de trabajadores y empleadores tienen el derecho de constituirse, y es aquí importante, federaciones y confederaciones, así como el de afiliarse a las mismas. Entonces, las federaciones y confederaciones tienen el derecho de afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores. Esto es bien importante porque la verdad es que yo en lo personal creía que los únicos que se podían organizar en sindicatos éramos los trabajadores, pero aquí nos dice que no, ¿verdad? Que también los empleadores pueden conformar sus propias organizaciones. Y ahí nos explica también que podemos participar a nivel internacional. Si vemos la Constitución de la República, tenemos la base legal también. Nuestra Carta Magna nos dice en el artículo 7 que los habitantes de El Salvador tienen el derecho de asociarse libremente y de reunirse pacíficamente. Entonces aquí es bien importante porque este artículo también nos regula esa parte, la libre organización. Y por último, también en el artículo 47 de la Constitución de la República nos dice que los empleadores y trabajadores privados, sin distinción de nacionalidad, raza, ni sexo, ni credo, también tienen el derecho de asociarse libremente para la defensa de sus respectivos intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una base legal, constitucional, y hay convenios internacionales que ratifican que se puede trabajar en esta parte. Entonces, también en la ley del servicio civil, fíjese aquí qué importante es esto, porque yo no tenía conocimiento y siendo trabajadora, que había un artículo importante que nos autoriza a los servidores públicos que tenemos el derecho de asociarnos libremente para defender nuestros propios intereses económicos y sociales. También es cierto que ha sido a raíz de una lucha, porque esto no era permitido hace unos años. Y es aquí donde está también la importancia. Dice que nos podemos asociar libremente para defender nuestros intereses económicos y sociales comunes, formando asociaciones profesionales o sindicatos de conformidad con las facultades ilimitantes concedidas en la Constitución de la República y en los convenios internacionales. También es cierto que nos da la facultad, pero también nos pone limitaciones, como ya hemos visto en otras cátedras con el licenciado, cuáles son esas limitaciones que existen para que nosotros los trabajadores, en el caso de los empleados públicos, cuáles son las limitaciones, cuáles son las prohibiciones que existen. También en nuestro Código de Trabajo nos explica en el artículo 204 que tenemos derecho de asociarnos libremente para defender nuestros intereses comunes. Y nos explica también todo el proceso que tenemos que hacer para podernos conformar como los sindicatos de los empleadores y los trabajadores privados. Los trabajadores de las instituciones oficiales autónomas se prohíbe, aquí nos explica, ¿verdad? Y aquí es bien importante
que también hay algunas restricciones, que se prohíbe el ser miembro de más de un sindicato. ¿Por qué también explicamos esto? Porque también hay una regulación de prohibición. ¿Qué quiere decir? María Rutilia, si está afiliada a un sindicato, no se puede afiliar en otro sindicato. ¿Por qué? Porque hay un reglamento, hay algo que prohíbe el ser miembro de más de un sindicato. Y son las normas que tengo yo que, digamos, cumplir. Entonces, en el artículo 212, en conformación de los sindicatos de empleadores, nos explica cuál es el procedimiento. El procedimiento para conformar esos sindicatos, nos explicaba mi compañera también, que los sindicatos de empleadores deberán constituirse con 7 empleadores por lo menos, ¿verdad? Pueden concurrir a la constitución de estos sindicatos o también pueden ellos ingresar a los que ya están formados. Entonces, también tienen que ser mayores de 21 años y menores habilitados de edad. Y dice también que cuando el empleador sea una persona jurídica, puede concurrir por medio de un representante o apoderado especialmente autorizado para que concurra en esa afiliación. Quiere decir que los sindicatos de empleadores, trabajadores tienen 3 formas prácticamente de cómo poder conformar los sindicatos de empleados. En otra parte que es muy importante, y es que no me voy a detener en eso porque también nos explica, ¿verdad?, qué significa, pues, en el artículo, la clase de sindicatos, que ya mis compañeros ya los explicaron, pero voy a ahondar en esta parte que dice que en las clases de sindicatos nos dice que hay sindicatos de gremio conformados por trabajadores que ejercen una misma profesión, arte, oficio o especialidad. Pero también ahí mismo nos explica que los sindicatos de industria es conformado por empleadores o trabajadores pertenecientes a la empresa, dedicada a una misma actividad. Entonces, aquí nos explica en este artículo que cómo se debe de conformar los sindicatos. El artículo 208 también nos dice que se reconocen las siguientes clases de sindicatos. Y el sindicato de empresas son varias. El sindicato de trabajadores independientes y el sindicato de gremios, el sindicato de industria. Bueno, todo esto nos dice que en el artículo 212 que los sindicatos de empleadores deberán constituirse con 7 empleadores por lo menos. Entonces, ahí nos explica brevemente cómo es que está conformado cada y la ley del servicio civil, en el artículo 76, nos explica que para los efectos de esta ley nos dice que pueden ser permanentes, constituidas con al menos 35 servidores públicos para poder conformar un sindicato, ¿verdad? Entonces, eso sería mi participación en relación a estos conformación de los sindicatos. Y es bien importante que nosotras mantengamos claro 3 cosas. Que lo que se busca con estas organizaciones, una de las características muy importantes es la equidad, el equilibrio, el trabajador con el empleador, busca la justicia, la protección especialmente para el trabajador. Y bueno, también son derechos, ¿verdad?, que hemos conquistado todos los trabajadores y trabajadoras para que podamos tener equilibrio y buscar, digamos, la equivalencia para ser iguales. Muchas gracias y esta es mi participación. A continuación va a exponer mi compañero. Muchas gracias. Buenas noches, compañeras, compañeros.
de acreditación. Mi nombre es Álvaro Josué Gámez Jiménez. Yo voy a tocar un poco la base legal de cómo es que está compuesto un sindicato de empleadores y dónde podemos encontrar esas bases. Se sabe, ¿verdad?, que están en la Constitución de la República, en el Código de Trabajo, en tratados internacionales, convenios. Vamos a empezar por medio de lo que es la Constitución. La Constitución, ya la compañera hizo un poco de mención, ¿verdad? Mencionó que estaba en el artículo 47, el cual literalmente dice que los empleadores y trabajadores privados, sin distinción alguna, sea de nacionalidad, sexo, raza, credo o ideas políticas, o cualquiera que sea su naturaleza, podrán integrarse en un sindicato. ¿Cuáles son los beneficios que este artículo, o qué es lo que que los beneficios que trae formar un sindicato de empleadores? Se dice que la libertad sindical se reconoce de acuerdo a la doctrina de la OIT, que este es un convenio internacional, y que sea reconocida la personalidad jurídica, dice que es otorgada por medio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que todos los directivos sindicales puedan representarse legalmente al sindicato afiliado, que puedan elaborar sus propios estatutos y reglamentos sin injerencia de las reglamentos o acuerdos que tengan X empresa. Ellos podrán tomar sus propios reglamentos, podrán elegir sus directivos, podrán establecer libremente sus estrategias, tácticas dentro de un marco legal. No ser disueltos de forma arbitraria, o sea, no van a venir de la noche a la mañana y van a venir esto se terminó y cada quien se va por su lado, no. Es algo que protege el estar sindicalizado, reunirse pacíficamente en lugares públicos o de trabajo y representar a las autoridades estatales en algún momento. Además, quiero hacerles mención también, ¿verdad?, que en el Código de Trabajo, en el artículo 212, exactamente está la base legal de lo que es el sindicato de empleadores. La compañera mencionó que uno de los requisitos es tener 21 años de edad o los menores habilitados, ¿verdad? Además, también está la personalidad de las personas jurídicas, que estas van a ser representadas por el apoderado legal. Además, quiero hacerles mencionar también del artículo 213, que expresa cómo queda legalmente establecido un sindicato de empleadores. Y dice que de la constitución de un sindicato se va a levantar un acta de fundación en la cual se expresará la fecha, el lugar de la reunión, los nombres y apellidos de las personas que la constituyeron, la nacionalidad, el documento de identidad, domicilio, la actividad que ejerce cada empresa, porque en este caso, recuérdense que son 7 empresas las que estarían vinculadas, porque el mínimo son 7 personas para formar un sindicato de empleadores. Entonces tiene que quedar claro cuál es la razón social o el giro o la actividad que ellos ejercen. El nombre, el objeto, la clase, el domicilio de sindicato y la designación de la junta directiva personal y cualquier otro dato que fuera necesario y que abonara a la constitución de un sindicato. Dice que a más tardar 15 días hábiles
deben de discutir y aprobar los estatutos que estos mantendrán como un sindicato de empleadores. También quiero mencionarles los beneficios que traen asociar a un sindicato de empleadores. Y uno de los beneficios son los intereses de sus integrantes. Básicamente, contar con el apoyo moral y jurídico a la hora de tomar una decisión o afrontar una crisis. Puedo traer a colación como ejemplo la pandemia que hemos vivido. Estos sindicatos de empleadores tuvieron que reunirse para aportar ideas y ver de qué manera estas empresas iban a seguir adelante sin afectar a los trabajadores y no llegar a una crisis con ellos o a un problema o tener que hacer despidos innecesarios. Entonces, para ello es importantísimo los sindicatos de empleadores. También dice que uno de los beneficios que ellos tienen son mejorar las relaciones con los sindicatos de trabajadores, los que le mencionaban, de que el sindicato de empleador con el sindicato de trabajador tienen que estar de la mano, tienen que estar de acuerdo, tienen que aportar, tomar ideas, tomar decisiones que conlleven a realizar un trabajo con armonía, como los empleadores y los trabajadores. También tienen que promover las buenas relaciones con los trabajadores, que permita que el empleador pueda declinar, negociar directamente con los empleados en caso que sea necesario cualquier toma de decisión. En este caso, dice, se convierte en una especie de puente para lograr una protección de ambas partes. También puede manejar aspectos de la distribución y contratación personal, ahorrando que el empleador le ahorra tiempo para que puedan tomar un análisis y la selección del personal que van a contratar para diferentes áreas que tiene una X empresa. Igualmente, logran establecer discusiones y debates, relaciones con medidas sociales referentes a los salarios, o mejor dicho, a las prestaciones que tienen cada empleado, los seguros, y así todos los beneficios que puede tener un empleado en una X empresa. Esa sería mi participación. Pasa a la siguiente compañera con la exposición. En conclusión, se podría decir de que el sindicato de empleador no solo es un beneficio para la empresa o para los empleadores, sino también para el trabajador, para el empleado, perdón. También se dice de que los sindicatos patronales tienen la obligación, es por eso que yo les decía de que los sindicatos de empleadores son los que garantizan el derecho a los trabajadores, ya sea de protección, de condiciones favorables dentro de lo que es la empresa. Y también la función es la representación. Esto es para el sindicato de trabajadores. Es la representación de los trabajadores como ente moral ante la decisión de los empleadores. Esto cuando se habla de decisiones que puedan afectar sus condiciones de trabajo, así como negociar con los empleadores para obtener los mejores beneficios en relación con la producción o ganancias que esto genere, la actividad económica. Vemos de que en nuestra Constitución nos habla en el artículo 47 de que
los empleadores y trabajadores privados sin distinción de nacionalidad, sexo, raza, credo o ideas políticas y cualquier que sea su actividad o su naturaleza del trabajo que realicen, tienen el derecho de asociarse libremente para la defensa de sus respectivos intereses. También nos habla en el artículo 48, donde expresamente nos dice que se reconoce el derecho de los empleadores al paro y el de los trabajadores a la huelga. Nos habla también, al principio yo les mencionaba, el derecho en sí que tienen los empleadores y los trabajadores. Nos habla en el artículo 7 y nos dice que los habitantes de El Salvador tienen este derecho de asociarse libremente y reunirse pacíficamente. Un sindicato puede amparar tanto a los empleadores como a los trabajadores, a los empresarios y ya que estos también tienen el derecho a organizarse y a reunirse. La intención de tratar aquellas situaciones relevantes a las relaciones de trabajo que se originan con el contrato de trabajo. Puede formarse por empleadores de uno o varios tipos de actividades, como ya se los mencionaba. Es decir, de que estos derechos están expresamente regulados en nuestra Constitución, en nuestra normativa de el Código de Trabajo, así como el Convenio 87, y otras normas que regulan especialmente lo que es el sindicato, ya sea en este caso, como el tema es de empleadores, solo hemos tocado lo que es la parte fundamental, cómo se constituye, cuál es su función, cuáles son las garantías. El derecho que no solo les da a los trabajadores, sino que a los empleadores, ya que si no hubiese una regulación, quizás estaríamos ante una arbitrariedad por parte de una empresa con el empleado, pero no así los artículos ya mencionados regulan estas relaciones entre trabajador y empleador. También hacer mención que toda asociación sindical tiene derecho a solicitar que los respectivos empleadores saquen de los salarios de los trabajadores que están afiliados y pongan a disposición del sindicato el valor de ciertas cuotas ordinarias con las cuales ellos deben contribuir. También se dice de que la convención colectiva que está dentro también de la normativa, donde se da y se regula las relaciones entre el sindicato de empleador y el sindicato de empleador. También se define como la que se celebra entre uno o varios empleadores, que serían utilidad para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante el tiempo que duren las convenciones colectivas entre empleadores y sindicatos de trabajadores, cuyo número de afiliados no se exceda la tercera parte del total de los empleados. Con esto concluimos nuestra exposición y gracias por el tiempo, licenciado, de escuchar nuestra exposición de esta noche. Gracias. Muchas gracias. Quisiera también abonar que esta temática nos ha ayudado a sensibilizarnos también con el tema, porque esto nos permite a nosotros tomar conciencia de la importancia que es la calidad laboral. Hola, hola compañeras.
Voy yo ahí con mi temita, para Emilio. Adelante, compañero, esperándolo Hola, estábamos. Hola, hola, hola. adelante. No nos escucha. Bienvenido, compañero. Bueno, hola, sí, ya le escucho. Ahorita voy ya a la... Buenas, tengan muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es... Sí, le estoy escuchando, compañera. Ya ahorita ya le escucho. Adelante. Le escucho, compañera. Voy a proceder en este momento. Tengan muy buenas noches, compañeros. Para acreditarme mi nombre es Oscar Emilio Santos Espinosa. No sé si me están escuchando por ahí, compañero. Sí, compañero, Sí. claro. Hola, hola. Si me están escuchando ahí, Lo contéstenme, escuchamos. compañeros. Compañero, lo Lo escuchamos. Hola. Hola, compañeros. Sí, lo Bueno, compañero, lo entonces voy a hablarles yo un poco de la jurisprudencia. Y aquí, gracias, compañera. Gracias. Tengo aquí una sentencia, le digo, una sentencia que fue la sentencia 216 CAL del 2008. Esta fue emitida, esta sentencia por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. Y pues traía referencias porque el tema que nos tocó a nosotros fue el sindicato de empleadores. Y esta sentencia de este tema habla, pues, de cómo una persona de nombre Saúl trabajaba en una asociación de pilotos automovilistas. Él allí hacía sus labores, pero también él era una persona que también era fundador del sindicato de empleadores. Entonces, en ese sindicato, el sindicato cuando se dio cuenta que él empezaba a hacer el movimiento, vino la asociación y pues lo despidió del trabajo, porque lo vieron que estaba en los movimientos del sindicato, a lo que decía el docente, que cuando una persona inicia un sindicato es acosado, ¿verdad? Entonces vino él y fue despedido por un lapso de 3 meses. Entonces él puso su pretensión como demandante y pues la puso se inició en primer lugar el juez segundo de lo laboral, pero el segundo de lo laboral vio que los artículos 214 y el 248 que se le habían vulnerado, pues no le haya mucha importancia, de acuerdo a lo que relata la sentencia, ¿verdad? Entonces, de esa manera, la parte ofendida hace esta casación y la envía a la sala de lo civil de la Corte Suprema de Justicia, ya que la sala, pues, en su momento pudo ver que se le había vulnerado el artículo 214 y el 248, pero aquí hay un detalle bien especial, que en el 248, en el segundo inciso, hay un tiempo que dice de 60 días contados, que la organización del Ministerio de Trabajo tiene que informar al Ministerio de Trabajo, y esa información no lo hicieron ellos, los organizadores. Ellos creyeron que la organización iba a, a informar, lo iba a hacer de oficio y eso había que solicitarlo. Entonces,
la organización nunca mandó la planilla de los organizadores, de los que estaban formando el sindicato. Entonces, cuando la asociación se dio cuenta de que él estaba en la formación, pues, y no había recibido la planilla de los que estaban formando el sindicato, porque hay que solicitarlo para que se lo envíe la organización del Ministerio de Trabajo y Previsión Social al patrón, pero ellos no lo hicieron. Entonces ahí fue su primera vulneración de un derecho, porque él era un fundador del sindicato. Entonces lo suspendieron por 3 meses. En los 3 meses a él se le daba como $859 y fracción ahí. Entonces la sala lo lleva a la sala puede constatar también ese detalle, pero donde él se salva es que el 214 hubo una mala interpretación porque la parte ofendida de la asociación hizo una mala interpretación. Eso fue lo que la sala dictó en el fallo, que hubo una mala interpretación, no porque por el otro lado, pues, como dicen, ya se había ido en la chicahuita, ¿va? Entonces, pero en el 14 hubo una mala interpretación, entonces la sala de los ordenó a que se le restituyera a ese empleado, a la organización, por versele vulnerado ese derecho y que se le pagara la cierta cantidad, la cantidad que del tiempo que no había trabajado. Lo que decía más antes el docente, que pues si él lo despedían, pero él tenía derecho a su pago hasta pues y su aguinaldo durante el tiempo. Entonces así esta persona se le ha indemnizado su tiempo de pérdida del trabajo y se volvió a restituir porque la sala dio ese fallo. Esto es en la sentencia de la sala de lo civil, pero vamos a ver otra también que da otra resolución, y esta es una sentencia que es la 226-2018, y esta es una sentencia de la sala de lo constitucional. Y otra persona de nombre Juan García, que solo ahí en la sentencia aparece con letras, pero para que fuera un poco entendible, le puse Juan García. Viene esta persona de nombre Juan García y él trabajaba por servicios profesionales en el Ministerio de Economía. Pero en el mismo ministerio tenía él un contrato por servicios profesionales, ¿verdad? Pero posteriormente ahí mismo le dijeron que firmara otro contrato. Ya eran 2 contratos que él tenía. Pero posteriormente el ministro de Economía le envió una carta diciéndole que sus servicios estaban suspendidos. Vino él, ya él había formado un sindicato más antes había formado un sindicato, y ese sindicato le había dado un fuero sindical. Entonces él viene y pone en la sala de lo constitucional esta demanda, porque allá en el fallo que da la sala de lo constitucional fue que hubo agravio y la violación del artículo 7, del artículo 47 de la Constitución. O sea que una estaba por la sala de lo civil y esta por la sala de lo constitucional, por verse vulnerado esos derechos. A esta persona también se le restableció también su tiempo de suspensión, porque lo suspendieron, y también se le pagó
y fue restablecido a los servicios profesionales del Ministerio de Economía. Y también podemos ver en la jurisprudencia que allá por lo que es el artículo 369 también habla del artículo 369 del Código de Trabajo, habla que los jueces de lo laboral son los competentes en poder conocer en primera mano. Por eso es que él lo hizo primero en el juez según, pero pues allí no se le dio ninguna salida a su problema, así es que se fue hasta la sala de lo civil. Pero viendo, como estamos hablando de la jurisprudencia pues había que ver desde el 2015, a ver cuántas sentencias hay desde el 2015. Y en el 2015 en la sala de lo civil, en ese 5 sentencias de lo civil, de la sala de lo civil, por problemas siempre de problemas de trabajo. Y en el 2017 hay 8. En el 2018 hay 5. Y en el 2019 hay 3. Y en el 2020 hay 13. Como podemos ver que estas son sentencias de la sala de lo civil. Podemos ver cómo hay mucha jurisprudencia sobre este hecho de lo laboral y que pues la gente puede decir, o cualquier persona, no, pues eso no tiene un fundamento. Tiene un fundamento, porque para que estén todas esas sentencias que se han determinado por cada año, y si vamos también a la sala de lo constitucional, podemos ver ahí que también por violaciones de los derechos sindicales, de los que allá el artículo 47 y en adelante todo eso hay del 2016, hay 3, del 2017 hay 4, del 2018 hay 5 y del 2019 hay 4 y del 2020 hay 7. Podemos ver que de todas estas que son distintas, pero que se vulneran esos derechos, hay pues una jurisprudencia y pues llega a la relevancia de poder tocar este tema, porque estamos viendo que el derecho sindical o el derecho de los empleadores es un derecho que es vulnerado, pues, y pues para que este derecho puedan ser fundamentados y tengan un respaldo, hay una cierta jurisprudencia que sí da fe de todos estos actos que pues se han llevado hasta la sala de lo civil y la sala de lo constitucional para ver quién tiene la razón. Así es que pues compañeros, esta ha sido mi participación. Gracias. Hasta aquí llega mi participación. Gracias, compañero. Excelente. Muy buena ponencia, compañero. Hola. Gracias, compañero. Hasta acá ha llegado la participación de nuestro grupo. Bueno, gracias. Hasta ahí llegó mi participación. Pues ya no compañero. se va a participar algún otro compañero, pues ya después, porque yo estoy desde las 5 aquí sentado.